a manera de repaso de lo que ya hemos visto acerca de las diferentes disciplinas que informan la filosofía. Y, y luego un video que va a ser muy interesante para que ustedes vean cómo es que uno se maneja en conceptos, en categorías, en leyes, en filosofía del derecho, del doctor Rodolfo Vigo. Muy, muy interesante. Él es un argentino que conoce mucho del programa y que nos ha servido de inspiración precisamente para trabajar el programa también. Así es de que vamos con la presentación al principio, pero como hay muchos que quieren entrar, pues vamos a colocar la presentación antes. Y como tenemos tiempo de aquí en adelante, no hay límite. Vamos a ver esta presentación. Esto es un como repaso de lo que ya hemos visto en clase, ¿verdad? Pero aquí está a todo color. Y es un poco lo que se refiere a la teoría del conocimiento, básicamente la teoría del conocimiento, porque es muy, digamos que es un término muy amplio. Y aquí vamos a ver las características de otras ramas del derecho también. Tenemos que el conocimiento es un proceso de aprehensión, ¿verdad? A través de la inteligencia. Aprehensión significa que cuando uno aprende, internaliza los conocimientos, no solo los mira y ya me olvidé. No, eso pues es un proceso que también ayuda en las emociones, cuando uno está aprendiendo algo y lo relaciona con alguna emoción que se dio en ese momento. Por ejemplo, este color de la exposición, pues creo que les llama la atención. Así es de que aquí ustedes ven dos cerebros, en uno dice verdades y en el otro dice creencias. Y tanto, y ambas fuentes son producto del conocimiento, es decir, son medios para adquirir el conocimiento. Tenemos el conocimiento empírico, que se llama doxa, y el conocimiento científico, que lo conocemos como epistema. Esto lo vamos a ver muy rapidito, jóvenes. Entonces, también hay otras fuentes del conocimiento. Permítanme un segundito. Como les hablaba la vez pasada, que cuando se mencionan a los filósofos idealistas y materialistas, pues nos referimos a dos formas en que los filósofos han procesado el conocimiento. Unos se basan en la razón y otros se basan en los sentidos. Los que buscan el razonamiento y que buscan el conocimiento a través de la razón del hombre, pues antes era la razón divina, pero en la medida que los conocimientos cambian, se dieron cuenta de que el hombre también puede razonar y que puede producir conocimiento. Y ahí es donde surge este movimiento de los racionalistas, que se les conoce también como idealistas, ¿verdad? Y aquí es donde surge la escuela naturalista. Esta escuela naturalista no la hemos visto todavía, pero básicamente es la que aporta los conocimientos sobre los valores del derecho. Por ejemplo, la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Y es aquí donde se ubica la justicia precisamente. En Esta cuanto chica a la estaba trabajando otra en el parque cuando, por vertiente, error, ¿verdad? O el otro grupo de filósofos que son materialistas, también se les dice que son empiristas porque hacen descansar en la adquisición del conocimiento en los sentidos, lo que podemos ver, tocar, oler, sentir, en fin, ellos son más inclinados a lo material porque hacen, basan su conocimiento en la materia como la base de su filosofía, ¿verdad? Pensando en que todo es materia. Y era lo que les decía yo el otro día. Ellos dicen, bueno,
Si el cerebro es materia, el pensamiento también va a ser materia. Quitemos el, quitemos el cerebro y entonces el individuo pues ya no tiene cerebro, no puede producir pensamiento. Entonces ellos se basan como Marx en la unidad, eh, digamos, en la unidad universal de la materia, que todo es materia. Y es aquí donde encontramos la escuela positivista, ¿verdad? O sea, del derecho opuesto, el que derecho que está escrito. Pareciera contradictorio, pero no lo es. Ya cuando se combinan, no lo es. Y tenemos aquí la definición del conocimiento o epistemología. Eh, el conocimiento también se le llama nociología en filosofía o epistemología, porque la episteme deviene de un proceso de demostración o de verificación de una eh, hipótesis. En el momento en que la hipótesis se comprueba, entonces podemos elaborar teoría científica, ¿verdad? Y entonces esta parte se estructura con un método, necesita un método. Digamos, en las facultades, algunos les llaman protocolo, nosotros le llamamos plan de investigación en nuestra facultad, ¿verdad? En Derecho. En las ciencias sociales se le llama plan de investigación. En las otras ciencias se llama protocolo. Y contiene una serie de pasos lógicos, rigurosos y sistemáticos para llegar a dónde, a un punto determinado que en filosofía y ciencias es la verdad en la medida de lo posible. Y distingue fases del desarrollo de las cosas, por supuesto, ¿verdad? Y de los fenómenos también. Enlaces, conexiones con otros procesos, acciones recíprocas, todo para llegar a generalizar o universalizar y luego particularizar lo conocido. Porque este proceso arranca del conocimiento empírico, sigue con el método, o sea, el protocolo, el plan de investigación. Eso conlleva la comprobación de hipótesis y en la medida en que ya se comprobó la hipótesis, se regresa de nuevo a hacer teoría, pero ya con apellido, que es teoría científica, ¿verdad? Pues se basa también en una generalización, lo cual quiere decir que cuando se encuentran varias categorías o conceptos o cosas en las cuales se repite una característica constantemente, esa es su esencia, su generalidad. Entonces tenemos que el campo de aplicación de la filosofía es muy amplio, pero se puede expresar en estas grandes áreas. No dudo que hayan otras, pero estas tres áreas son las que abarcan todo. Por ejemplo, el problema del ser, el problema del conocimiento y el problema de los valores. Y alrededor de eso es que nosotros vamos a desarrollar nuestro curso de filosofía del derecho. Claro que estas son categorías de la filosofía en general, pero que son aplicables también a filosofía del derecho. ¿Qué es el ser en filosofía? Pues el ser es la esencia de las cosas. O sea, cuando vemos varios objetos, vemos qué es lo que se repite como característica en cada una de ellas. Y extraemos ese aspecto o cuestión que se repite en cada una de ellas para establecer su esencia, ¿verdad? Ajá. Y aquí viene la ontología, que es el estudio de los seres en cuanto a la naturaleza del ser. Vamos a estudiar por qué existen y por qué cambian las cosas. Y todo esto, pues, es una aproximación a la realidad en la teoría del conocimiento. Y tenemos que decirlo porque realmente estamos hablando de filosofía y no podemos desentendernos de estas categorías que se utilizan también en la filosofía del derecho. Por ejemplo, miremos que, vamos a ver esto. Veamos
Un aspecto muy importante de la teoría del conocimiento. Aquí dice conocimiento, ¿eh? Conocimiento, proceso mental, nociológico o cognitivo. Pero, ¿cuáles son los elementos del proceso cognitivo? Hay dos, el sujeto conocente y el objeto que está conociendo, ¿verdad? Este es el sujeto del conocimiento, el subjetivo y el objeto del conocimiento. Esto se puede dar en las investigaciones. Cuando uno realiza una investigación, que lo contratan para hacer una consultoría sobre algunos aspectos que interesan a ciertas instituciones, entonces hay que hacer una investigación de un determinado tema y se firma el contrato y todo, y ustedes tienen que investigar. Pero lo mismo pasa también con el estudio del derecho. Por ejemplo, cuando ustedes ingresaron a la facultad, eran, eran estudiantes que no sabían exactamente qué era el derecho y cuáles eran todas sus variantes y sus ramas y sus problemas y qué tiene que ver con la justicia y tiene que ver con los ciudadanos y cuál es la importancia para el abogado. Entonces, ustedes pueden ver que a través de estos años, estos 8 años, perdón, estos 8 semestres que llevan ustedes en la carrera, se han transformado o siguen siendo los mismos del primer semestre. No, el conocimiento los ha transformado, los ha hecho más sabios. Ahora tienen más conocimiento que antes sobre la ley, sobre la realidad de las cosas, sobre el ser de las cosas, sobre lo que es la esencia, lo que es el derecho adjetivo, que son los procedimientos, y el derecho sustantivo, que es la ley propiamente. Y entonces ustedes ya no son los mismos de antes. Han sufrido cambios en su comportamiento y probablemente pues han aprendido que muchas cosas que se pensaba que podrían hacer ya no se pueden hacer porque hay un código penal. Y entonces, que norma el comportamiento de las personas, ¿verdad? Pero que si hay determinados comportamientos, pues pueden convertirse en delitos o pueden convertirse en faltas. Que hay atenuantes y que hay agravantes de esas conductas. Entonces, ese es el proceso de transformación del proceso cognitivo y por eso es importante saber a qué se refiere la teoría del conocimiento, ¿verdad? Y luego tenemos la ontología. Bueno, vamos a ver varias veces estos conceptos. La disciplina filosófica que estudia el ser y los modos del ser del fenómeno jurídico, en tanto objeto científico, tiene en primer lugar que su estudio es para distinguir la teoría general del derecho. Cuando iniciamos el primer día de clases, yo les planteé 3 niveles de estudio en el derecho, y el primero era el derecho como teoría general. En segundo lugar, para sostener que los fundamentos del derecho o del razonamiento jurídico no siempre son arbitrarios o puramente convencionales. Y ahí es donde la norma jurídica se aparta de los convencionalismos sociales y de otras normas. ¿Por qué no son ni arbitrarios ni convencionales? Bueno, porque se revisten de cierta necesidad. ¿En qué radica la necesidad? En que en todo grupo humano tiene que haber derecho, aunque no se le llame así, pero siempre hay normas de comportamiento. Piensen ustedes en un aula de alumnos de primer año, ¿hay reglas o no hay reglas? Primer año de primaria, hay reglas. En otros grupos, en el fútbol, en el básquetbol, en cualquier deporte, ¿hay reglas o no hay reglas? Y eso es parte del derecho, porque eh, estos fundamentos del derecho se revisten de cierta necesidad, son necesarios para un comportamiento, una convivencia armoniosa de los seres humanos, ¿verdad? De si están asociados en un grupo o no lo están.
Y en tercer lugar, el problema fundamental de la ontología jurídica, que es determinar la noción de derecho, lo que es derecho, su esencia, o sea, cuáles son los aspectos que se repiten en todos los problemas del derecho, visto como teoría y visto como fenómeno. Podría ser la coacción, podría ser. Entonces, también existe una filosofía de la ciencia que se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas. Y si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza, o si lo es la filosofía. Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar para después, los axiomas. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que cualquier investigación tiene diferentes enfoques o puntos de vista en los métodos. Hay investigaciones dentro de la teoría del conocimiento de tendencia religiosa, historicista, jurídica, política, materialista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los dialécticos materialistas, positivistas y formalistas, pues cada uno trabaja en función de esa actividad global de unión y visión. Esto lo dice el doctor Luis César López Permut, que ya falleció, pero que fue profesor de esta materia. En campo de estudio de la filosofía del derecho es variado, hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, la etiología jurídica, que se refiere a las fuentes del derecho, la ontología del derecho, que estudia qué es el derecho, la deontología jurídica, que estudia la conducta humana propiamente, el deber ser. Y aquí en este video van a ver ustedes parte de ese deber ser de los jueces, ¿verdad? Axiología jurídica también, que estudia los valores como la justicia, el bien común, la seguridad jurídica, que es la sustancia de los órdenes normativos. Disculpen que estoy un poco afónica, pero es que ya es la tercera clase, ya a estas alturas ya estoy un poco cansada. Entonces, también la lógica relativa al conocimiento que nos enseña a pensar, que ordena nuestros pensamientos, cuáles son válidos y cuáles no, a base de premisas y conclusiones. Y la técnica jurídica, que también la vamos a ver relativa a los procedimientos, la técnica jurídica propiamente. Y bueno, esto no, esto lo vamos a ver después. Bueno, entonces vamos a ver el video. Veo que hay muchos que querían entrar, perdón, pero es que si no, no empiezo. Pero el video, que es de lo más importante, vamos a ver un video sobre filosofía del derecho del profesor Rodolfo Vigo. Él ha sido ha sido nuestra inspiración, incluso para formular el programa de filosofía del derecho. Es una persona, un jurista argentino que sabe mucho. Así es de que les pido disculpas por la garraspera, garraspera. Y ahorita les vamos a poner el video. Voy a quitar el micrófono para que lo escuchen mejor.
Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en el programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de la filosofía del derecho en la vida del jurista. Y para hablar de ello, nada más y nada menos, tenemos un invitado de lujo. Él es el doctor Rodolfo Vivo, autor prolífico de cualquier cantidad de obras que todos los que de alguna u otra manera tenemos que ver con la filosofía del derecho conocemos, profesor visitante de muchísimas universidades, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, conferencista en foros nacionales, internacionales, iberoamericanos, inclusive mundiales en materia de filosofía del derecho, y profesor investigador de la Universidad Austral en Argentina. Doctor, sea usted bienvenido a esta su casa. Muchas gracias, Guillermo. Y yo creo que, como se imaginarán, el tema nos da para hablar largo y tendido, como decimos en México, doctor. Exactamente. Así que les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. La pregunta es obligada, doctor. ¿Tiene el derecho a alguna filosofía? Bueno, indudablemente eso pareciera que sí, en función de lo siguiente. Al menos una pregunta necesita el derecho, y sobre todo el jurista, como dice la presentación, para poder comprender su identidad de profesional del derecho. Y claro, uno normalmente cuando piensa en el derecho, quizás por hábito impulsado en nuestra facultad de derecho, piensa en el adjetivo que le ponemos al derecho. En buena medida se ha alentado la especialización, la ocupación del adjetivo. ¿Qué quiero decir? En general pensamos, si estamos hablando de lo civil del derecho, de lo penal del derecho, lo administrativo del derecho, lo laboral del derecho. Pero claro, lo que está supuesto y que es decisivo es el sustantivo, que es el derecho, que es lo primero. Por eso uno tendría que decir, dime qué piensas del derecho y yo te diré qué juristas puedes llegar a ser y puedes no llegar a ser, entre paréntesis, siempre y cuando uno actúe con coherencia, ¿no? Y esto es bastante incluso evidente, porque uno encuentra, y en mi experiencia misma judicial, uno encuentra gente que si uno le hace la pregunta aislada sobre el sustantivo derecho, para simplificar, por ejemplo, se define como un jus naturalista de estricta observancia. Sin embargo, luego, en el quehacer del jurista, ya sea en la magistratura, ya sea en la academia, ya sea como abogado, ahí, en definitiva, termina actuando, operando el derecho, suponiendo un concepto del derecho distinto al que él me dijo por el que optaba, ¿no? Entonces, como el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, todos los juristas no les queda más remedio que hablar desde alguna filosofía del derecho, ¿eh? O sea, básicamente, quizás simplificando excesivamente, o se es positivista, o se no positivista, y también están los críticos que creen que el derecho en definitiva es algo directa y solo vinculado al poder, ¿no? Invariablemente, siempre que tenemos alguna posición jurídica, tenemos detrás una filosofía del derecho. Claro, porque a ver, yo le pregunto a un especialista que da clase, que es juez, a ver, él no me podrá rehuir la pregunta si yo le digo, si yo se la formulo explícitamente. A ver, ¿qué es el derecho? Pues se trata de un profesional del derecho, que está habilitado para operar el derecho. Y entonces cuando él me defina el derecho, ahí yo seguramente y con bastante, sobre todo si oriento el cuestionario, yo podré saber cuál es su adhesión a qué filosofía del derecho. Y esto determina, para poner un ejemplo concreto, si yo creo que el derecho son solo las normas legales, bueno, esto tiene, y las puestas, y cualquier contenido puede ser derecho, y no más derecho que el derecho puesto por el derecho, y reconocido como tal. Bueno, esto sin duda tiene enormes consecuencias, porque en definitiva no hay posibilidad de que exista una Corte Penal Internacional, por ejemplo, que en definitiva juzga
también aquello que, a pesar de tener un derecho a su favor, cualquier dictador puede encontrar un constituyente a su medida, pero bueno, se lo juzga porque ha violado lo indisponible, la juridicidad indisponible, el coto vedado, etcétera. Entonces, básicamente, como digo, no hay alternativas de eludir la pregunta, si pretende ser un profesional del derecho consciente, y en la respuesta que me dará el derecho aparecerá ya condicionado cómo él va a operar el derecho, enseñándolo, abogando por ese derecho o diciéndolo jurisdictio con imperium de la magistratura. ¿Le hablamos solamente de una filosofía del derecho o en realidad el jurista debiera conocer de filosofía? Bueno, indudablemente lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. Claro. Yo diría que como mínimo es comprender las preguntas esenciales acerca del derecho que todo jurista que pretenda, como digo, asumir el ejercicio profesional plenamente consciente y sin incoherencias, tiene que responder. Yo diría que a lo mejor es un exceso pedirle filosofía, pero las 4 preguntas básicas que la filosofía del derecho intenta responder y traduciéndolas a la mirada de un jurista en ejercicio, yo diría, en primer lugar, la pregunta que usted me introdujo acerca del concepto del derecho, no se puede eludir. Hay que tener un cierto concepto del derecho, aunque no conozca autores, como yo decía, o el derecho hoy, como mínimo. El derecho puede tener cualquier contenido, con tal que lo ponga la autoridad, positivismo. El derecho en realidad no tiene ninguna especificidad, sino es algo vinculado a la política, para decirlo como lo dice un crítico de la crítica al legal star en Estados Unidos, Duncan Kennedy. El derecho es política y el derecho se le puede hacer decir lo que uno quiere. O se es no positivista, y dentro de los no positivistas, los neoconstitucionalistas, mencionaré a Alexis, y dentro de los no positivistas, los justnaturalistas finis. Entonces, los no positivistas dicen que si bien hay derecho positivo, hay algunas cosas que necesariamente debe reconocer el derecho opuesto o que no puede contradecir el derecho opuesto. La fórmula que utilizó Nuremberg y otros tribunales, por ejemplo, cuando se condenó a los guardianes del muro de Berlín, es la fórmula de que la injusticia extrema no es derecho. Dicho de otra manera, no vamos a reconocer esto que puso la autoridad, que es, según el procedimiento establecido, publicado en el diario oficial, que no contradice la Constitución, que estaba vigente socialmente, pero éticamente no resiste que lo reconozcamos como derecho. Por ende, los que pretendían ampararse en esa ley, no será reconocido esa ley como derecho por su contenido ético absurdo, dado que viola de una manera grave y evidente la justicia, ¿no? Entonces, nada más para recapitular, el jurista deberá tener un conocimiento básico de la filosofía, ¿no? Exacto. Y tendrá que volcarse al conocimiento de la filosofía del derecho para responder a preguntas de carácter fundamental de su disciplina. Esto en estos términos. Claro, seguramente la gente que nos está viendo dirá que a lo mejor nunca estudió filosofía del derecho, porque pasa. Es lo más probable. Dirá, pues sí, claro, yo a lo mejor tengo una visión del derecho totalmente legalista. Sí. O a lo mejor con este tema del nuevo paradigma de los derechos humanos, pues a lo mejor yo no soy totalmente legalista y pienso en la interpretación, o yo creo que el derecho es solo política. En la validez. ¿Cuáles serían las perspectivas filosóficas más importantes? Bueno, yo diría, se me ocurre, ¿no? Antes entraría con algo que usted introdujo que me parece muy importante rescatar para asumir la realidad. En nuestra Facultad de Derecho siguen, en términos generales, no todas, inercialmente un modelo para formar a los futuros juristas que en realidad era funcional al Estado de Derecho legal. Un Estado positivista
que se inventó en Francia revolucionaria, pero que entró en crisis a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, de Nuremberg simbólicamente, empieza a construir Europa el Estado de Derecho Constitucional, y desde ahí se extiende desde Europa, se extiende por toda Europa, Alemania, Ley Fundamental de Bonn del 49, por señalar dos constituciones importantes, Constitución Española 1978, y el proceso que, para también indicar alguna fecha del derecho mexicano, a partir del año 94, 1994, en fin, el Estado de Derecho Constitucional. Claro, en el Estado de Derecho legal, donde se suponía que la ley, el derecho era solo lo prescripto por la ley, que además se suponía que a la ley la hacía la voluntad general infalible. El jurista que se necesitaba para este modo de entender el derecho era un jurista dogmático, la boca de la ley. Por eso un buen alumno de esta facultad de Derecho se le requieren dos condiciones, y nada más que dos condiciones: mucha memoria y ninguna capacidad crítica. Ninguna capacidad crítica. Entonces, eso es desde una perspectiva, lo podríamos decir, totalmente positivista. Totalmente positivista, y por eso estoy acudiendo a nuestra experiencia que probablemente compartamos, pero yo sí la viví así. A mí la filosofía de derecho me pareció una pérdida, a mí y a mi padre y a mis hermanos, una pérdida de tiempo absoluta. Porque todo lo decía la ley. Todo lo decía la ley y había que estudiarla y repetirla. Pero claro, ahora en tiempo del Estado de Derecho Constitucional, que es lo que introdujo la Ley Fundamental de Bonn del 49, es que el derecho y la ley no son lo mismo. Y el derecho, básicamente hoy, está constituido fundamentalmente por los derechos humanos. Y comprender los derechos humanos, por supuesto, supone ir más allá de la ciencia jurídica e introducirme en cuestiones morales, porque en definitiva los derechos humanos, moral rights, en la terminología anglosajona, son contenidos morales y forma jurídica. ¿Qué es la dignidad humana? Por supuesto, ningún científico puede hacerse cargo de respondernos. Más allá que todos los científicos necesitarán la respuesta sobre qué es la dignidad humana, la respuesta la obtendrán en las clases de filosofía del derecho, antropología, filosofía moral, etcétera, ¿no? Por eso también estos cambios en muchas constituciones en cuanto que el Estado ya no otorga derechos, sino reconoce derechos. Yo le propongo, doctor, sí, que vayamos a un pequeño corte. Vale. Y regresando, sigamos ampliando esta respuesta, porque todavía nos queda otra postura filosófica importante, que es este asunto del justnaturalismo, y que me parece que en esta última respuesta que usted nos está dando ya nos está allanando el camino para entrar de frente a ella. Correcto. No se vayan, estamos con una plática muy interesante con el doctor Rodolfo Vigo. Estamos platicando sobre la filosofía del derecho en la vida del jurista. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante. Hablamos sobre la filosofía del derecho en la vida del jurista, y nos acompaña hoy en el estudio el doctor Rodolfo Vigo, quien es profesor investigador de la Universidad Austral, director académico de la maestría en Derecho Judicial en dicha universidad, profesor visitante de muchas universidades del mundo y catedrático de Filosofía del Derecho desde ya hace muchos años. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico, ustedes lo tienen ahí en pantalla, gtenorio@up.edu.mx, o bien también a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, observen bien todo ello en mayúscula. También lo pueden hacer a través de las cuentas del canal oficial, la cuenta de Twitter @canaljudicial, o la cuenta de Facebook, facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios o sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Será un gusto estar en contacto con ustedes. Doctor, dejábamos en el bloque pasado, estábamos hablando sobre las posturas filosóficas
más importantes o más influyentes. Y usted nos planteaba esta idea o este tránsito entre una idea de Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional. Un Estado de Derecho legal que en realidad deja poco a la creatividad del jurista. Un Estado de Derecho legal que ciñe al texto de la ley y el derecho, lo reduce, lo simplifica, es totalmente dogmático. Y estaba platicándonos acerca de una nueva forma de entender el derecho a partir de esto que se llama el Estado de Derecho constitucional o Estado constitucional de derecho, en donde al parecer las cosas cambian. Absolutamente, ¿no? Básicamente cambian sobre todo a partir de la realidad, porque en definitiva, teoría quiere decir visión, esa realidad requiere otra visión. Si a mí me dicen que me van a condenar como ocurrió con los nazis o como ocurrió con los guardianes del muro de Berlín, me van a decir que me van a condenar a pesar de haber cumplido la ley pero violado el derecho, seguramente esto me genera grandes interrogantes y decisivos interrogantes. Y efectivamente, a partir de esta realidad se ha suscitado muchas respuestas teóricas, y si bien el justnaturalismo, por ejemplo, siempre fue obviamente no positivista y nunca consintió que fuera el derecho solo lo opuesto por la autoridad y que cualquier contenido pudiera ser derecho, como decía por ejemplo Kelsen, o lo que decía también Kelsen, que hablar de moral y de justicia es algo irracional, emocional, así lo dijo expresamente Kelsen, la justicia era un ideal irracional. Bueno, la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado, como vemos, se invoca al derecho contenido en los derechos humanos. Mira, básicamente hay tres cambios en la realidad que me parece que son los que efectivamente implica que los juristas tengan que hacerse cargo de esa realidad y no puedan seguir dándole la espalda. El primero, la Constitución se convierte en fuente del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ahí todos los juristas, los docentes, los abogados, los jueces, podemos ir a buscar respuestas jurídicas que no van a estar explícitas, están contenidas ahí en potencia en los derechos humanos, en los principios. Son interpretables los principios. Incluso son interpretables, pero a partir de esa interpretación yo puedo inferir nuevas respuestas jurídicas. Artículo 1 de la Constitución mexicana. En segundo lugar, otro cambio que se produce en la realidad, que en la Constitución, como dice Habermas, la moral emigra del exterior del derecho al interior. Se introduce la moral racional, no la moral social, la moral racional al derecho. Y entonces, básicamente se introduce al derecho en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, en ese bloque de constitucionalidad, y a partir de ahí impregna esa moral contenida en los principios, derechos humanos, valores, fines, etcétera, impregna todo. Y entonces ya, por ejemplo, por marcar una cosa, ya para un civilista, un contrato no puede solamente ser acuerdo de voluntades, tiene que ponerse a revisar si hay equivalencia en las contraprestaciones, porque si no, contradeciría el principio de justicia o equidad, el principio de igualdad. Entonces, si el jurista ve, mirando aquel derecho humano, que en este contrato se ha cambiado el valor de una propiedad de enorme valor por un ejemplar del diario de ayer, indudablemente ahí eso no puede ser avalado por el derecho. Entonces impregna. Y el tercer elemento que cambia totalmente la realidad es precisamente la aparición de los tribunales constitucionales. Los jueces constitucionales pueden invalidar la ley. Peor aún, los jueces constitucionales pueden llegar, como ocurre en muchos países, en mi país ocurrió, pueden llegar a invalidar la Constitución, los jueces constitucionales, porque indudablemente el constituyente, por ejemplo, ha entrado en alguna contradicción, en algún defecto, alguna laguna, etcétera, como ha ocurrido
en otros tribunales constitucionales y como auspiciaba en la década del 50 Otto Bachow en Alemania. Entonces, claro, esta realidad impone que haya una teoría que de algún modo la explique para avalarla o criticarla. Pero han aparecido estos autores que llamamos, además del justnaturalismo, que por supuesto que el constituyente se puede equivocar, obviamente ningún justnaturalista podía suponer que el constituyente era la verdad revelada. En segundo lugar, que en el derecho hay moral y hay límites morales para que surja el derecho, también eso nunca lo dudó. Que el derecho era más que conjunto de normas puestas, por supuesto también lo conocía desde siempre el justnaturalismo, Aristóteles en adelante. Entonces, pero también ha aparecido toda una corriente que se discute el nombre, pero a mí me parece adecuado seguir llamándolos a este grupo de pensadores, en definitiva neoconstitucionalistas, ¿no? Aquí está fundamentalmente Robert Alexy, Carlos Nino, está Zagrebelsky, está Atienza, un grupo de autores que en realidad no se reconocen como justnaturalistas, pero que más bien, más que apoyarse en Aristóteles, remiten a Kant, y estos autores coinciden con una serie de tesis que tradicionalmente suscribíamos solo los justnaturalistas. Por ejemplo, esa tesis de que hay un límite moral racional para que nazca el derecho. La fórmula que reivindica Alexis, la injusticia extrema no es derecho, es muy parecida a lo que uno lee en Aquino, que la ley injusta, y por supuesto cuando decía ley injusta, la ley injusta gravemente no puede ser considerada simplemente como derecho porque lo había puesto en la autoridad, ¿no? Que el derecho además de norma tenía principios, obvio, que importaba la ética del juez, obvio, y así podemos mencionar un listado enorme de tesis que suscriben hoy los no positivistas neoconstitucionalistas y los no positivistas justnaturalistas. Ahora, todo esto toca no solo la filosofía del derecho, porque como toca el derecho, a ver, si yo voy a un mexicano y le digo, a ver, los derechos humanos incorporados en el artículo 1, ¿qué contenido tienen? Y sin duda él me tendrá que responder, no decirme que está la libertad, la igualdad, etcétera. Eso todos lo sabemos, incluso mi madre también lo sabe. Entonces, todo eso lo sabemos todos, pero cuando yo pido un contenido, lo decisivo es el contenido. Probablemente ninguna constitución ya aparezca redactada diciendo que se propone violar la libertad, la igualdad, ser injusta. Pero el problema, bueno, lo recordaba Maritain cuando redactaron desde la UNESCO, él estaba trabajando en UNESCO, la Declaración Universal. Lo fácil que era ponerse de acuerdo en la nómina, con tal de que no se discutiera el contenido. Lo que hay que discutir es el contenido. Todos estamos de acuerdo que existe la libertad, pero un liberal la definirá en un sentido, un totalitarista... Ahí, a eso me gustaría preguntarle, porque la filosofía del derecho en muchas ocasiones está en manos de ideologizarse. Bueno, la palabra ideologizarse puede ser entendida en diversas maneras, ¿no? Puede entenderse en un sentido más clásico, al modo que lo entendió Marx, pero supongo que la pregunta es la presencia de la moral y todo lo demás. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el contenido de la ley y los alcances que puede tener este contenido, en temas polémicos, que son los que normalmente más ruido hacen, pues lleva inclusive a algunos tribunales constitucionales a tener un sesgo ideológico en el fallo o en la traducción del contenido material de ese principio que queremos desarrollar. Sí, acá todos estos autores neoconstitucionalistas y naturalistas coinciden en afirmar que existe una razón moral. Hasta ahí, en el sentido de que frente al escepticismo respecto a esta razón de autores como Kelsen o Ferrajoli, que creen que en materia de discusiones morales no hay la posibilidad de la razón, estos autores coinciden que es posible una razón moral. De todas maneras, una razón moral
una razón práctica, como se llama, a diferencia de la razón teórica que se limita a describir. La razón teórica, la de un físico, me puede probar a cuántos grados hierve el agua. Demostrar. La razón moral lo único que puede hacer es mostrar razones. Ha habido, hay y probablemente haya gente absolutista, nazis. Muy bien, claro, el hecho de que existan los nazis no quiere decir que estén justificados racionalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno frente a los nazis? Aducir razones para que la razón de ellos comprenda las razones por las cuales, las razones morales, por las cuales nosotros le tratamos de informar que están equivocados. Claro, es probable que ellos insistan en ese error moral, pero el hecho de que insistan no convierte el error en verdad. Okay. Entonces seguiremos insistiendo en la razón y en las razones que nos llevan a condenar el nazismo, la esclavitud, la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. A ver, que a mí me digan que en la moral de algunas regiones de la India existe una moral de casta, y si alguien se enamora y con alguien de una casta superior, eso va a ser derecho, aunque el derecho lo disponga, sería absurdo consentir que el derecho puede avalar semejante absurdo, irracional, ¿no? Entonces, hay una moral social que seguramente el derecho trata de proteger, pero luego viene la moral racional, la de los derechos humanos, desde las cuales juzgamos y decimos, este pueblo que no deja ser candidata a elecciones a una mujer, que la pida una mujer por infidelidad, etcétera, cuando uno lo juzga de una moral racional, llega a la conclusión de que eso es una locura. Claro. Aunque lo avale el derecho, aunque los juristas le digan que tienen razón, apelando al derecho consuetudinario, al derecho que sea, eso no puede ser avalado. Pero claro, y la realidad siempre ha mostrado estos absurdos, y lo que nos cabe es seguir apostando a la razón, aducir razones, razones dispuestas al diálogo, razones dialógicas, y tratar de convencer el que está en el error. Hay un tema que también llama la atención, porque en ocasiones cuando hablamos de la filosofía del derecho, sobre todo en la educación jurídica de Latinoamérica o de Europa continental, como que no pensamos en el mundo anglosajón. ¿Aporta algo el mundo anglosajón a esta transición? Sí, muy bueno. Porque, claro, parece bastante evidente el contraste, cómo se forma un jurista en nuestra Facultad de Derecho y cómo se forma un jurista en la Facultad de Derecho anglosajonas. Porque, bueno, yo recuerdo hace unos años, si uno repasaba los profesores en Oxford, se podía sorprender porque de una decena, por decirlo así, se podía encontrar a lo mejor con 3, el 30%, profesores de filosofía y derecho de la talla y de la diversidad de Dworkin, de Raz y de Finis. Dworkin, un post-positivista, neo y un naturalista, como lo queramos llamar, Raz, el discípulo de Hart, un positivista, y Finis, un naturalista aristotélico-tomista. Claro, entonces ahí uno no necesita hacer esfuerzo para que el jurista se interese, porque esto se promueve. No nos olvidemos que Dworkin lo contrataron desde Estados Unidos para que suceda a Hart. Entonces, en cambio, nuestra Facultad de Derecho, siguiendo el modelo de universidad napoleónica, porque esto lo inventó Napoleón, la currícula esta que conocemos, una currícula en donde se estudia los códigos y se repite. Entonces, el Civil 1 del libro primero, el Civil 2 del libro segundo, y las materias que no tienen código son materias que en definitiva carecen de una existencia fuerte en la currícula, y por eso cuando vienen cambios en los planes de estudios, los únicos preocupados son los que no enseñamos código. Es correcto. Son los que no enseñamos código. Los demás quedan tranquilos, pero creo que esto va cambiando
Y la trampa que están haciendo la Facultad de Derecho, la trampa, consiste en mantener la inercia para el grado, y han ido apareciendo posgrados que se ocupan de los temas que sí importan en la realidad y que la Facultad de Derecho ignora. Claro. Derechos humanos. No solo normas, sino principios. Argumentación y no interpretación. Razón práctica, moral racional. El tema de la crisis de la soberanía. Desbordamiento de las fuentes del derecho. Judicialización del derecho. Una serie de temas que el alumno del grado no se va a enterar. Y solo se va a enterar si asume un posgrado. Por eso un poco mi propia experiencia. Yo en el posgrado en realidad tengo la autoestima alta como corresponde a un argentino, pero en el grado la autoestima mía es muy baja. A mí me llama la atención, y perdón que regrese al tema del rule of law, la forma en la que en el mundo anglosajón se enseña el derecho. Muy método del caso, muy con el derecho puesto en la vida cotidiana, como que un derecho que emerge de la entraña de la sociedad, mientras que aquí lo estudiamos a partir de la ley. ¿Cómo este tránsito al Estado constitucional de derecho tiene una fuerte tradición también anglosajona, ¿no? Ahí me parece que podríamos hablar a lo mejor de la influencia de estos autores que usted destaca ya en la filosofía del derecho. Sí, yo creo que efectivamente cuando uno analiza las tres características del Estado de Derecho constitucional, la Constitución es una fuente del derecho. Sin duda, donde apareció claramente expuesta esta idea es a partir de Marbury versus Madison. Vamos a controlar la ley desde el derecho de la Constitución. Mientras Europa, durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, creyó que la Constitución era un programa político que hablaba solo al legislador. Allá los jueces... Bueno, claro. Cuando uno piensa que en la Constitución hay moral a través de los rótulos, derechos humanos, principios, valores, obviamente eso nunca lo negó la Constitución, ni el constitucionalismo norteamericano, por señalarlo en una fórmula de Dworkin, lectura moral de la Constitución. Claro. Mientras que a mí en el grado me enseñaron que una cosa era la moral y otra cosa era el derecho. Claro. Y allá parece evidente que no hay otro modo de leer la Constitución que incluyendo la moralidad. Si uno va a los jueces constitucionales, obviamente otro invento norteamericano, porque el Tribunal Constitucional que pensó e integró Kelsen, el austríaco, allá en la década del 30, sin duda fue un tribunal constitucional distinto a los actuales escogidos por Europa. Porque ese tribunal constitucional se limitaba, era legislador negativo, así lo llamó, representante del poder legislativo y que hacía meramente control formal y procedimental, porque Kelsen no quería, obviamente, incluir dentro del derecho ni principios ni derechos humanos, como aparece en su obra póstuma en el capítulo 28 de Teoría General de las Normas, en polémica con Joseph Esser. Claro, porque es teoría pura, entonces si dejaba los derechos humanos, los principios, introduciría la moral, ¿no? Y además una moral que se pretendía racional cuando él creía que la moral era algo emocional, algo irracional. Efectivamente, yo creo que buena influencia, ¿no? No cabe ninguna duda que esta cuestión, cuando uno va al rule of law anglosajón y lo que se ha llamado por la jurisprudencia norteamericana de una manera pacífica, el test de razonabilidad, es decir, los jueces que tenemos que mirar solamente si la dio el órgano competente, si respetó el procedimiento y no viola la Constitución, no. Tiene que analizar la razonabilidad. Es que si no, es pensar que los ciudadanos o son tontos o son dogmáticos, porque si a mí me dice el legislador o el constituyente, me dice, dado que quiero que vaya a Estados Unidos, me dice acá en México, dado que empecé a caminar para el sur, claro. ¿Te tomaron el pelo? ¿Qué espera? ¿Que vaya hasta la Patagonia, cruce el Polo Sur? Y es ridículo, test de razonabilidad, ¿no? Y justamente esto, perdón, pero esto me parece que justamente incardina muy bien con lo que decíamos de los autores.
El derecho es razón. Eso es lo que dijo Aquino, ordinatio rationi. Y esto es lo que dice Alexi. El Estado de Derecho institucionaliza la razón dialógica práctica. Entonces, el derecho tiene que ver con el diálogo racional, la razón, institucionaliza la razón. Doctor, nos ha hablado de Finis, Dworkin, Hart, Alexi. Me gustaría que regresando del corte nos dijera por dónde comenzar. Alguien que quiere entrarle al tema de la filosofía del derecho, ¿por dónde inicia? No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es la filosofía del derecho en la vida del jurista con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Rodolfo Vigo. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la filosofía del derecho en la vida del jurista y nos acompaña en el estudio el doctor Rodolfo Vigo, que yo he dicho que es un importante académico a nivel internacional, pero él también fue ministro. Jonathan, ¿algún problema? Jonathan Cali. Ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe en Argentina y ha sido presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Así que se darán cuenta del calibre de invitado que tenemos el día de hoy. Doctor, ya platicamos sobre algunos temas generales de la filosofía del derecho en la vida del jurista y en el bloque pasado ya entramos al debate filosófico contemporáneo a partir de estas posturas filosóficas predominantes. Inclusive estuvimos platicando acerca de la influencia del modelo anglosajón, a partir del Rule of Law, en la filosofía del derecho. Y yo le lanzaba una pregunta al término del bloque pasado. Nos habló de Finis, nos habló de Hart, nos habló de Dworkin, nos habló de Alexi, nos habló de Aristóteles, nos habló de Santo Tomás, nos habló de Atienza, también hay que decirlo, tendríamos que hablar de Rodolfo Vigo. ¿Por dónde empezar? Alguien que nos está viendo, que quiere, a lo mejor que tiene una postura filosófica y a lo mejor no lo sabe, y quiere empezar a trabajar temas de filosofía del derecho, o un juzgador que a lo mejor en la vorágine de su trabajo le gustaría profundizar más sobre el sentido de sus resoluciones. ¿Por dónde empieza uno? Sí. Me parece primero marcar muy saludable esa preocupación. Yo quiero aclarar que de mi experiencia judicial, ya no la académica, 23 años ahí adentro de la justicia, me pareció demasiado evidente lo que uno enseñaba y lo vivió en carne propia. Yo probablemente sabía muy poco la ley, pero acerca del derecho, y no tenía ninguna especialidad, no era civilista, ni penalista, ni laboralista, me había dedicado solamente al sustantivo derecho. Y ahí aproveché un poco justamente lo que me podía aportar la filosofía del derecho, vi el sentido utilitario y práctico de la filosofía del derecho a la hora de decir el derecho, que para lo que quieren ser el juez, ¿no? Y antes de ir a la pregunta, digamos, ligado a lo mismo, hay algunos testimonios sobre el trabajo del jurista en el juez que me parece importante, ¿no? Dworkin, cuando propone su teoría, dice, bueno, se imagina la posibilidad de encontrar la respuesta correcta para cada caso. Y entonces nos propone un personaje, que lo va a llamar Hércules, porque tiene un trabajo propio de un semidios. Pero ese Hércules, que es capaz de encontrar la respuesta correcta en cada caso, en la propuesta de Dworkin es juez y filósofo del derecho.
Y también se me ocurre traer a colación el testimonio de Aarón Barak, porque hay un libro acá publicado por la Corte Suprema, traducido de su versión original, que creo que fue en Yale o en Harvard, que es muy interesante porque Aarón Barak fue como 23 años o más ministro de la Corte Suprema de Israel, y de esos 20 y pico fue más de 10 presidente de la Corte Suprema. Y en ese libro testimonial, un poco lo que dice cómo debe ser un juez, él habla de la importancia que tuvo que tuviera una filosofía del derecho. Yendo a la pregunta, ¿por dónde empezar? Yo decía que me parece saludable primero darse cuenta que uno de nada vale ser civilista si antes no sabe qué es el derecho, porque lo civil va a depender de lo que diga sobre el derecho. En segundo lugar, voy a decir algo fuerte, que tendrá todas las excepciones. Yo no me quedaría con la currícula del grado, porque en la Facultad de Derecho a nivel del grado, la filosofía del derecho no goza de mucho prestigio ni interés, ¿no? Pero hay muchos posgrados. Nosotros en la UBA, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, tenemos una maestría en filosofía del derecho, que por cierto asiste mucha gente del exterior. Yo estoy en el consejo académico ahí con Eugenio Buliguin y Carlos Cárcova, como se ve, muy diversas orientaciones. Buscar en posgrado, ¿no? Y yo diría que para asumir una postura filosófica se necesita alguna orientación, porque mi experiencia indica que apropiarse de alguna teoría del derecho, tener un concepto de derecho asumido, no es una cuestión de erudición, empezar a leer alocadamente. A veces veo yo gente, me dice, empecé a leer, si no entiendo la teoría de la argumentación, la teoría de los derechos fundamentales, es que para mí tenés que leerte concepto y validez del derecho. Por ejemplo, digo, recurrir a la orientación de alguien que sepa para aconsejar los libros adecuados. A mí me viene esa gente y yo le digo, bueno, a ver, le hago alguna entrevista para saber qué orientación. Yo no voy a cambiar la orientación que cada uno quiera adoptar. Y yo veo a veces afinidades positivistas, críticas, y naturalistas, neoconstitucionalistas, y entonces trato de orientar como para alimentar. Lo importante es que él tenga una postura asumida, siempre sujeta a revisión, Lo que no puede es picotear, ir a la cancha de fútbol y estar en la porra de los Pumas y luego las Chivas, de Boca, de River. Él tiene que ir a la cancha y se tiene que ubicar en algún lugar. O va a la cancha para alentar a Boca o va a la cancha para alentar a River. Entonces, yo diría buscar algún consejo, y ese consejo me parece que el profesor que lo dé tiene que buscar afinidades. Bueno, a ver, ¿qué leíste? ¿Qué te motiva? ¿Qué interés? ¿Qué posición? ¿Qué respuesta me da a estas preguntas? Y entonces empezar con elemental. Las 4 preguntas que él va a tener que responder si se toma en serio qué es el derecho. Primero, un concepto del derecho. Como dije ya, positivistas, críticos, no positivistas y un naturalista neoconstitucionalista. En segundo lugar, ese tiene que preguntar, porque seguramente cuando se pone a pensar en serio el derecho le saldrá la pregunta, ¿qué es saber el derecho? ¿Cómo hago para saber el derecho? ¿Cuántos tipos de saberes jurídicos hay? Entonces, ¿el saber jurídico es algo que solamente describe, como pensaba Kelsen? ¿O el saber jurídico es algo que puede prescribir, dirigir, como piensan los neoconstitucionalistas? ¿El saber jurídico tiene un solo estatuto, el científico? No, hay como mínimo una filosofía jurídica que es otro tipo de saber. Y hay un saber jurídico aplicativo, resolutorio, prudencial. Hay muy buenos jueces que saben mucho derecho aplicarlo. Claro. Pero no estoy para preguntarle ciencia jurídica ni filosofía del derecho. Hay como 3 tipos de saberes clásicos: filosofía, ciencia y el saber jurídico. Bueno, intentar reconocer estos 3 tipos de saberes, la unidad, pluralidad de saberes,
Bueno, me parece que esto es obvio. Cuando uno lo teoriza y se lo dice a los juristas, claro, obvio. En tercer lugar, el tema de los valores en el derecho, ¿no? Bueno, los jueces estamos para juzgar si esto es o no derecho, es o no válido, es o no justo. Y luego de hacer este juicio diremos, esto es intolerable para el derecho, esto es absurdo, esto es irracional. Imponérselo al ciudadano es faltarle el respeto a su razón y a su dignidad. Esto es más o menos justo, injusto, por ende lo voy a validar. O esto es inequívocamente justo, lo voy a validar, pero objeción de conciencia, todos estos temas, ¿no? Entonces, el tema de la validez, del valor del derecho, obviamente supone primero asumir una respuesta al problema axiológico. Y el cuarto problema es qué estructuras lógicas yo puedo ver el derecho. Por ejemplo, ¿hay solo lógica formal o hay retórica? Claro. ¿Hay sistema jurídico fuerte, piramidal, como pretendía Kelsen, fuerte? ¿O el sistema es poroso, abierto, dinámico, casuístico? ¿O no hay ningún sistema o están en competencia? Y esto es interesante, verlo siempre con la realidad. Hoy decía usted algo muy interesante, efectivamente hoy el derecho hay que enseñarlo a través de la práctica argumentativa dialógica. Hay que aprender a dialogar racionalmente, porque los juristas precisamente el método para alcanzar la respuesta correcta es el diálogo racional, que requiere querer obtener la respuesta correcta, ¿no? Entonces, práctica dialógica y casos. El banco de prueba de cualquier teoría son la jurisprudencia. Yo, en lugar de explicar justicia, injusticia a un juez, yo le muestro sentencia. Y cuando uno ve la sentencia, no de Nuremberg solamente, la sentencia, por ejemplo, de, supongamos, ¿no?, de las condenas a los guardianes del muro de Berlín. Cuando uno va y analiza cómo está tipificado el delito de prevaricato judicial en el Código Penal español, cómo está tipificado en mi Código Penal argentino el delito prevaricato que podemos incurrir los jueces. Mi código, que responde al Estado de Derecho Legal, dice que los jueces cometemos el prevaricato cuando nos apartamos de él, como si fuera uno, el sentido de la ley. Claro, ¿cómo está regulado allá en España? Que fue la causal que le imputaron al juez Garzón, más allá de cualquier motivación, esa es la causal. Y como dice el Código Penal español, un juez comete el delito de prevaricato, cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas. Claro, la primera pregunta, ¿cuándo es injusto algo? Y cuando estamos hablando de injusto acá, como se lo dice la Sala Penal del Supremo, no estamos hablando de algo subjetivo, porque si no Garzón hubiese dicho, mire, esto es injusto para usted, para mí es justo. No, es algo objetivamente injusto. Lo que le imputa, más allá de un fallo polémico, más allá de cualquier otra lectura, es que fue objetivamente injusto interceptar las comunicaciones telefónicas entre los imputados y los abogados. Y le dijeron, mire, usted sabía porque se lo alertó el fiscal, se lo alertó la autoridad carcelaria y usted mismo lo había dicho en algunas decisiones anteriores. En una palabra, para comprender esta figura delictiva, que es injusto, filosofía del derecho, alguna posición sobre el tema axiológico. Doctor, no quiero dejar de preguntar, el tiempo se nos está acabando, pero quisiera preguntarle cuáles, desde su perspectiva, serán los principales retos de la filosofía del derecho en los siguientes años. El tema bioético me parece que es un tema que puede preocupar muchísimo, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que el tema bioético es decisivo, pero yo lo remitiré al tema bioético, al tema que es la persona humana, la antropología. Es más un tema de carácter antropológico, el un desafío tema de la persona humana. Del derecho, claro.
Y cuando uno va a esta pregunta antropológica, ¿qué es la persona humana?, es interesante observar cómo de postura a veces neoconstitucionalistas, precisamente en base a su kantismo, estiman que se puede construir una noción de persona humana, y una cosa es vida humana y otra cosa es persona humana, ¿no? Entonces Habermas y de algún modo Alexis, de algún modo, atribuye el carácter de persona a competencia comunicativa. Pero claro, en la visión más naturalista, aristotélica, en definitiva, la persona, la noción de persona no se construye, sino se conoce en la realidad. Kant decía que las cosas no pueden ser conocidas en sí mismas. Aristóteles cree que conocer es decir lo que las cosas son y lo que no son. Y entonces la noción de persona está vinculada a algo ontológico, personalismo funcional en los kantianos, personalismo ontológico en el caso de una visión aristotélica sobre lo que es persona humana. Y por ende, la idea es que no se puede dividir el miembro de la especie humana con la noción de persona jurídica, titular de ciertos derechos y ciertos deberes, ¿no? Ahí tendremos quizás el mayor reto de la filosofía del derecho, doctor. Yo le agradezco el contenido de los derechos humanos. Claro, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Se me quedan cualquier cantidad de preguntas en el tintero, pero bueno, eso está muy... Y jóvenes, se quedó un buen número de ustedes escuchando el video completamente, así es de que creo que fue muy ilustrativo. Sí, Fernando, quería decir algo usted. Fernando subió. Ah, bueno. Y Josué. Muy buenas noches, licenciada. Muchas gracias. La verdad es que me quedé escuchando todo lo que decía el doctor, y me parece muy interesante porque de alguna manera cuando el derecho protege digamos, la moral desde desde una perspectiva más objetiva del derecho, y entonces él hablaba de recursos de los derechos humanos. Entonces, cuando habla de derechos humanos entran otras racionalidades con una variabilidad en la moral, digamos, que me pareció muy interesante y que en los últimos tiempos suena muchísimo, como por ejemplo, que usted sabrá seguramente mucho más que yo sobre el tema, este pensamiento woke que ha revolucionado de alguna manera el pensar sobre el derecho. Y perdiendo esa esencia del derecho sobre los actos morales, digamos. Solo para agregar algo más, Adam Smith en en uno de sus libros que se llama La teoría de los sentimientos morales nos habla sobre básicamente un poco de cómo el derecho privado permite de alguna manera la protección de la moral, y esto aporta al crecimiento y el desarrollo del ser como tal. Entonces me pareció muy interesante y solo quería comentarlo, licenciada. Muchas gracias. Y fíjese que casualmente en eso pensaba. Yo en algún momento dije, pues seguramente me van a preguntar qué es este derecho woke, ¿verdad? ¿Cuál es Que esa está súper posición, interesante, sí, verdad? sí, por Y supuesto. me puse a leer, pero no he podido consolidar una opinión, pues, A mí me sobre... encantaría entonces comentarle un poquito, y es que es un pensamiento más globalista respecto a los derechos de la diversidad en el pensamiento del ser. Es decir, es hacer que todo el mundo acepte lo que cualquiera podría creer ser o poder querer. Entonces, es un poquito contradictorio porque ahí es donde el querer ser de alguien que, digamos, no tuviera las capacidades psicológicas o psíquicas exactas, podría ser un problema para la población en general, porque son grupos pequeños que buscan derechos específicos para satisfacer sus propias necesidades, pero no son derechos colectivos, que no son de interés colectivo. Y entonces esto, digamos, en Estados Unidos está afectando un montón
porque permite hacer cosas o asignar presupuestos específicos para, por ejemplo, cirugías, de cambio de género, cambio de sexo para algunas personas. Entonces esto genera de alguna manera mucha inconformidad en la sociedad, porque esto no, digamos, sería amoral si usted lo ve desde el punto de vista derechista, digamos, de manera objetiva del derecho. Esto es amoral. Entonces, efectivamente Trump vino a hacer unos cambios ahora mismo a la Y con legislación. eso aclaró el panorama. Sí. Sí, Trump vino a hacer unos cambios. También Milei ha hecho muchos cambios en ese sentido que de alguna manera son un poco más libertarios, pero porque ellos no buscan ser socialistas, digamos, sino un poquito más derechistas, pero con una forma de pensar respecto a eso mucho más moral que otros pensamientos anteriores. Y como él decía, cuando uno entiende el derecho y quiere entender un poco la filosofía, es de no solamente casarse con una idea e intentar leer un libro, sino entender el panorama específico de lo que está sucediendo para poder tomar una postura idónea en función a la posición en la que se encuentra la persona en ese momento. Es un tema muy interesante. Muchas gracias, licenciada. Maravilloso, me encanta esa explicación. Así de que sí, bueno, usted me ayudó mucho porque yo tenía la intención de explicarlo, pero con usted quedó muy bien explicado. Asocian Muchas también gracias, la licenciada. posición a la izquierda, pues, pero algunos españoles dicen que no tienen por qué asociarla a la izquierda, que son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces se dice mucho acerca de esto, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por la acotación. Creo que a todo el grupo de la clase nos sirvió muchísimo. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí me parece que la conferencia pues fue muy ilustrativa y de eso se trata la clase, ¿verdad? De despertar conciencias y de despertar las mentes también, ¿verdad? Y no solo ser un recipiendario de conocimiento, sino también analizar, internalizar, reproducir y todo lo que uno va aprendiendo. Podríamos decir que yo trato pues de que filosofía del derecho en mi curso tenga el nivel de una maestría, pero como lo decía don Rodolfo Vigo, pero tal vez, digamos, en otras universidades o no sé, otras secciones, he visto que se ponen a estudiar prácticamente la historia del derecho como filosofía del derecho, y eso ahí están equivocados, ¿verdad? Pero bueno, que pasen feliz fin de semana. A los que vamos a ver si el otro viernes sí podemos votar, ¿verdad? Porque hoy fue la locura. Así es de que pasen buena noche. Feliz Gracias, noche. amiga. Buenas noches, licenciada.